segura. Yo sé cómo hacerlo. Legislaremos y fiscalizaremos. Edgar Ana Luisa, concejal centro. Pato Alarcón, alcalde. Concejales CNE 2023. Disculpa, tú que eres mamá, esposa, abuela, te hago una consulta. ¿En serio crees que necesitamos tantos asambleístas, aunque sabemos que se van de vacaciones sin aprobar las leyes de seguridad que necesita el país? ¿De verdad necesitamos más de 200 partidos políticos cuando hay países que funcionan con menos de 10? Estas preguntas son mucho más que un sí o un no. Si aprobamos que se reduzca el número de asambleístas y de partidos políticos, ganas tú, gana el país y gano yo. Vota sí por menos asambleístas y partidos políticos. Opción sí, referéndum 2023. ¡Ey! ¿Sabías que por hacer ejercicio podrías ganar un espectacular reloj Garmin gratis? Empieza a ganar premios por lo que ya estás haciendo. Contrata hoy tu plan médico con Saludsa, que cuenta con Vitality, el programa que te premia por cumplir tus metas de ejercicio. Deja de mirar cómo ganan otros por hacer lo mismo que tú. Contrata Saludsa, gana con Vitality. Conoce más en saludsa.com. Aplican términos y condiciones. ¿Y el frío? ¿Sigue terrible? Sí, tanto así que no llegaré para las elecciones. Mijita, está habilitado el voto telemático. Lo puedes hacer en línea desde donde vives. ¿En serio? ¿Cómo? Debes ingresar a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Podrás inscribirte hasta el 5 de febrero para el referéndum. Entre todos hay que estar bien informados. Aquí o allá todos somos parte de Ecuador. Somos parte de grandes decisiones. Referéndum 2023. Un país bien informado decide mejor. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Legislaremos y fiscalizaremos. Renzo Lombeida, concejal norte. Pato Alarcón, alcalde. Concejales CNE 2023. ¿Qué es Nissan e-Power? Es un nuevo sistema de motorización eléctrica que no necesita conectarse para recargar la batería. Es una aceleración única con un nuevo poder eléctrico. Esto es Nissan e-Power, la rebelión eléctrica. Únete en www.nissan.com.es. Las preguntas del referéndum 2023. Este 5 de febrero recibirás la papeleta de color blanco del referéndum 2023, donde consta la pregunta número 8. Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales? Referéndum 2023. Un país bien informado decide mejor. La Fiscalía, como cualquier organismo del Estado, necesita un control externo y superior. La autorregulación es el camino directo hacia la corrupción. Quien propone esto se está contradiciendo. Por eso, yo no te creo. Permitir que las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las ejecute la Asamblea Nacional es volver al pasado. Y la vida siempre evoluciona hacia adelante. Por eso, yo no te creo. Partido Socialista Ecuatoriano. Primer partido ecologista y feminista. Opción no, referéndum 2023. Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con 3 filas reales de asientos, radio con pantalla touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a $23,990 con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa. Quito quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un Quito donde los emprendedores sean apoyados sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura. Yo sé cómo hacerlo. Pato Alarcón, alcalde. Alcaldes CNE 2023. Paga tu impuesto predial con tus tarjetas Diners Club y difiérelo hasta 12 meses. Benefíciate del 9% de descuento por pronto pago del 16 al 31 de enero. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican restricciones.
Las preguntas del referéndum 2023. Este 5 de febrero recibirás la papeleta de color blanco del referéndum 2023, donde consta la pregunta número 6. Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional? Referéndum 2023. Un país bien informado decide mejor. Me muero, vecina, a los años que se deja ver. Para que no se muera mismo, van a poner drones contra los ladrones. Por eso mismo, votará vivo. No será mushpa, votará bien por la alianza. Va por ti. Vota por Pedro Tapia para la Junta Parroquial Cumbayá. Michael Obleste, concejal rural. Luz Elena Coloma, alcaldesa de Quito. Eduardo del Pozo, prefecto de Pichincha. Juntas Parroquiales, CNE 2023. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Ocho, 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, que desde una visión social, cívica, ha venido aportando en esta lucha contra la corrupción, partiendo de un hecho. La corrupción debiera ser denunciada por todos. Artículo 83, numeral 8 de la Constitución, que nos obliga a la lucha contra la corrupción. En todo caso, uno de los mayores problemas que tenemos en el Ecuador, lo hemos tenido, lo hemos vivido y que continúa lastimosamente, es los actos de corrupción. Hoy precisamente, por los hechos últimos, incluso ayer, hemos revisado el informe que presentara la Secretaría Anticorrupción de este gobierno, y luego de la presentación del informe de 52 páginas aproximadamente, el secretario Anticorrupción, doctor Luis Verde Soto, un académico respetable, renunció y no ha formulado ninguna declaración. ¿Cuál es el primer comentario que formula el doctor Germán Rodas respecto de estos hechos que, por cierto, están escandalizando al país, pero que la invocación es: hay que caer con todo el peso de la ley a los actos de corrupción, pero también hay que manejar con responsabilidad, a fin de que no quede un atisbo, no quede una sombra de duda de que aquí se hacen, primero, conclusiones, segundo, audios que circulan en medio de un proceso electoral, en medio de la disputa de una consulta popular, que pudiera poner lo mínimo que se puede decir en duda, cuando se hacen conclusiones con uno o dos audios que se han puesto en escena. Muy buen día, doctor Germán Rodas. Miguel, buenos días, un saludo cordial a usted, lo propio a la audiencia. Realmente la situación es delicada para el país. Yo no diría para el gobierno, para el régimen, es para el país, porque cuando se habla de la corrupción, estamos hablando de un delito que nos afecta a todos, porque nos quitan el dinero que podría o debe ser invertido en áreas de prioridad para los ecuatorianos, como la salud, como la educación, etcétera. De tal suerte que es una circunstancia particularmente dolorosa, además, porque constatamos que es un mal que se ha ido enraizando desde hace muchísimo tiempo. Lo que ha ocurrido en los últimos días deja abiertas varios elementos para reflexión. Primero, que el rol de la sociedad civil, entiéndase el periodismo de investigación, entiéndase la participación de los sectores sociales, entiéndase la acción de esta Comisión Nacional Anticorrupción, que lo hace sin costo para el Estado, para algún sector particular, son importantes
definitivamente en el control del ejercicio del poder. Y no me refiero a en general, es un contrapoder la sociedad civil. Pero de otro lado deja también la experiencia de que los gobiernos de turno, le pasó a Moreno lo propio, designan comisiones a veces con parafernalia que no funcionan porque el poder no puede verse a sí mismo en el sentido de la lucha anticorrupción. Ese es el riesgo de los organismos estatales o gubernamentales que no actúan finalmente a favor de los intereses ciudadanos, sino del poder de turno, del gobierno de turno. Esa creo que es una lección también importante. Y desde luego, lo que ha ocurrido en las últimas horas para ir entrando en el tema, sobre todo con la introducción que usted acaba de hacer, Miguel, aquellas hipótesis que plantea el doctor Verdesoto en su único informe que ha existido en estos 8 meses, son hipótesis que ya son de perogrullo, ya estaban dichas, ya estaban pensadas, porque que tenía amplios poderes el señor Luque, eso lo conocíamos, que la estructura pública ha dado puertas abiertas para que en actos colusorios determinados grupos delincuenciales estén presentes, eso también lo sabíamos, y es más, nos habíamos percatado desde muchísimos regímenes atrás que eso estaba pasando, que lo que ocurre es que giran alrededor, yo he llamado siempre es un carrusel, en donde determinados funcionarios son no solamente en las empresas públicas vinculadas a los últimos temas, esto ocurre en la salud, en el IES, están dando la vuelta estos llamados técnicos o burócratas que no solo que conocen aparentemente la materia o que es la justificación para quedarse en esas instancias, sino que conocen cómo funciona el sistema y además perversamente lo utilizan para fines colusorios con una empresa privada que además actúa para tal fin porque se requiere de estas dos partes para asaltar recursos del Estado. Esto es lo que en realidad estamos viviendo. Y yo le voy a contar algo, Miguel, que es muy importante. Para nosotros lo es. En el año 2017, dirigiendo todavía Jorge Rodríguez la comisión donde estaba con vida, le enviamos una comunicación al presidente de la República advirtiéndole lo que está ocurriendo hoy y hablando con nombres y apellidos de algunas cosas puntuales que podremos hablar en otro momento. De tal suerte que para llegar a estas conclusiones de este informe no se necesitaba de mucho, sino simplemente de tener el sentido común de saber que alrededor del poder se vinculan núcleos de asalto que definitivamente afectan y hacen daño de manera permanente, llevándose los recursos de los ecuatorianos. Claro, es fundamental trabajar como fue parte de la intención de esta Secretaría Anticorrupción en la prevención, es uno de los ámbitos, pero también por la dinámica de los hechos ocurridos en el país, trabajar también en el impedimento de que se repitan hechos de corrupción. En el documento del doctor Verdesoto, en la página 35, cuando habla de fichas de riesgos de corrupción, dice, voy a leer, doctor Rodas, en el marco de las entrevistas realizadas a 30 entidades priorizadas del Ejecutivo a inicios del 2022, con apoyo de la cooperación internacional y sociedad civil, se generaron fichas de riesgos de corrupción, las cuales han sido sistematizadas para análisis y apoyo en la generación de estrategias institucionales de mitigación de riesgos. Es decir, si esto ya hace casi un año se hizo, fichas de riesgos de corrupción en las 30 entidades priorizadas, tal vez en el gobierno, no en la administración central, no se puso atención para impedir lo que pudo ser después estos hechos que saltan a la vista y que han sido denunciados. Parecería que sí, pero yo insisto que este es un informe que aparece en el momento de irse y que también debió haberse dicho de manera pública, pues todo lo que hoy queda en este paper, puesta manera de informe en los últimos momentos. Creo que la prevención no solamente es fundamental, sino que es vital. Y aquello ha de significar no solamente un par de encuentros de 8 meses con algunas entidades de control,
tomarse la foto y decir estamos en la prevención. La Comisión Nacional Anticorrupción, por invitación del vicepresidente, le entregó en sus manos una propuesta de un sistema nacional anticorrupción. La prevención es una parte importante, una prevención además que viene desde el poder, pero hay también núcleos y círculos de prevención que se dan y deben darse en la sociedad. Ese es otro tipo de prevención que jamás se lo insertó, que jamás se lo canalizó de manera yuxtapuesta, no solamente complementarias. Pero la prevención también tiene que ver con otras áreas. Tiene que ver, Miguel, porque creo que lo vivimos de manera dramática, con la ausencia de la formación en valores de los jóvenes, de los estudiantes, de los universitarios, desde los niños, desde los infantes. Casi que se normaliza este asunto de la corrupción, o casi que es un acto más o menos que forma parte de la cotidianidad. De tal manera que al hablarse de un sistema nacional hay que pensar en las diversas funciones del Estado, en el sistema de designación de jueces, en el sistema, en un mecanismo además constante de saber cómo está funcionando la justicia y los jueces, un seguimiento, porque todos estos esfuerzos de prevención, de opinión, etcétera, se vienen a veces al traste de la basura, porque los jueces terminan haciendo lo que los sectores delincuenciales insertados en el poder público les interesa que se haga para que nunca les sancione. Se vuelve indispensable tener líneas de acción para la recuperación del dinero. No hay una línea de acción, ni desde esa secretaría y quizás desde el gobierno, para que se puedan recuperar los recursos. Es decir, se actúa con un discurso que favorece la impunidad finalmente. Y esto lo digo en términos generales, no me refiero al poder de este momento, es en términos generales pasa eso desde el poder. Se favorece la impunidad. La falta de otros mecanismos de acción en el ejercicio de los cargos públicos de dependencias determinadas, la evaluación constante, las auditorías. Yo me he quedado a veces más que pensativo, abrumado por las noticias, por ejemplo, que en Petroecuador todavía no se tiene la certeza de qué mismo está pasando. Lo ha dicho el ministro y está bien que lo haya dicho él, en el sentido de que qué está ocurriendo con los flujos de caja desde hace muchísimos años atrás respecto de Petroecuador. Es decir, todo parecería que está hecho de tal forma que en el desorden, en la falta de transparencia y en la opacidad, la corrupción perviva de manera constante y con una actividad muy importante también para obtenerse recursos. Esto es lo que nos hace falta. Por lo tanto, la construcción de un sistema nacional anticorrupción que pasa por por actuar respecto de las diversas funciones del Estado, del rol de la sociedad, del rol del gobierno, del rol de las universidades, de ir impidiendo que los núcleos de corrupción que están instalados desde hace muchísimo tiempo, por lo menos 3 lustros atrás, sigan obteniendo ventajas y réditos y afectando a la patria, porque eso es lo que ocurre finalmente. ¿Y cómo evitar que esto, siendo importante la prevención, siendo importante el combate de la corrupción, que termine la impunidad, acoger las denuncias que como ustedes, como Comisión Nacional Anticorrupción, han entregado, no quede en el vacío, no sean procesados, que vengan los procesos judiciales, las investigaciones penales, y que no quede esto a la deriva por un lado, y por otro, que tampoco se mezcle con procesos electorales que pudieran ser utilizados en momentos electorales, doctor Rodas? Claro, la prevención es fundamental. La acción de los organismos de control es importante, no puede quedar en el olvido nada. Nosotros vivimos parte de ese olvido. Hasta ahora Manduriaco no es atendido en fiscalía, por ejemplo. Y podríamos decir, el tema de Odebrecht casi está entrando en el olvido. Estamos contentos y felices de que se inaugure el metro en Quito, lo cual es realmente importante y fundamental. Pero no nos acordamos de Acciona y de Odebrecht, 2 empresas que de manera casi colusoria actuaron y se desprendieron luego la una de la otra para lavarse responsabilidades. Pero ¿quién actúa sobre aquello?
Respecto de lo que usted acaba de señalar, nosotros lo dijimos de manera pública, no es el mejor momento para convocar a una consulta, porque los individuos en el manejo de la objetividad y la subjetividad política podemos incurrir en el defecto o en la apreciación de calificar al régimen y no atender la pregunta, pero está volviendo una realidad aquello, va a pasar aquello, en gran parte, yo no sé si en su totalidad, de tal suerte que había que desprenderla. Entonces este es un tema que hay que saber concertar. Creo que lo que el país requiere es una concertación en 3 o 4 objetivos fundamentales. Las consultas, volverlas fundamentales sobre temas también centrales para que no se entremezclen ni haya análisis subjetivos, pero además la democracia también está debiéndonos mucho y forma parte de esto que significa la carencia de ideas, que es otra forma de corrupción, no decirle a la ciudadanía de dónde se proviene ideológicamente y actuar de una o de otra manera en el discurso electoral y saber que pueden ocurrir o no ocurrir acciones por acción o omisión debido a que no se conoce la doctrina, la ideología y los principios de las gentes. Gente que ha actuado con el pensamiento, a mí sí me interesa el pensamiento ideológico de las personas, se vuelven muy respetables quienes la dicen, no importa la tendencia, pero hay personas que han estado vinculados con posiciones de ultraderecha que aparecen de candidatos de partidos de la izquierda y viceversa, partidos de alquiler, movimentismo electoral, manejo inadecuado de recursos. Todo esto forma parte de una algarabía que no hace sino demostrarnos que la corrupción también es una algarabía. Todo esto es lamentable, por eso digo que no nos duele decirlo, porque es nuestro país finalmente, porque queremos apoyar, aportar, lograr algo para que se cambien las circunstancias, estas circunstancias que no podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos en el curso del camino. Eso es lo lamentable. ¿Cómo logramos hacerlo? Yo creo que es el rol del periodismo de investigación, de la prensa, de la sociedad civil, del ciudadano común y corriente que tiene que involucrarse en el tema, porque no puede seguir mirando la parafernalia de llevarle preso a alguien o de tener sus computadoras, sino que tiene que involucrarse para defender el país. Efectivamente. Bien, al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, muchas gracias, como siempre, por su aporte respecto del combate a la corrupción. Muy amable, doctor Rodas, muy buen día. Gracias, Miguel, un saludo cordial a usted y a los oyentes. Buenos días. Muchas gracias, muy buen día. 8:30 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con un debate, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Debate sobre la consulta popular, el sí y el no en escena. Invitados, el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, y el jurista, exasambleísta, doctor Henry Cucalón. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mi nombre es Carla Uquilla, tengo 28 años, producimos productos lácteos y estamos en proceso de producción de quesos. Ban Ecuador nos dio una mano para el tema económico. Nosotros recibimos $5,000, lo empleamos inicialmente para parte de la implementación de la fábrica. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Vengan todos a Ban Ecuador y pide el crédito 1 por 30. Gobierno del Encuentro. Autorización número 5420. CNE, elecciones 2023. Disculpa, sí, tú, el que ve en el taxi. Te hago una consulta. ¿Qué opinas si extraditamos a los peores narcos del país? A esos narcos que desde las cárceles controlan las bandas, las extorsiones, el crimen organizado. ¿Es posible un sistema de justicia honesto con una fiscalía independiente? Estas preguntas son mucho más que un sí o un no. Si aprobamos expulsar a los peores delincuentes del país y tener una fiscalía independiente, ganas tú, gana el país y gano yo. Vota sí por extraditar a los narcos y por una fiscalía independiente. Opción sí, referéndum 2023. Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores